Aquí en Acceso Sin Límites, el licenciado Amable Guzmán nos trae este segmento Partiendo de Cero. Buenas tardes, licenciado. Gracias, Nicolás. Gracias por el privilegio de estar nuevamente acá en Acceso Sin Límite. Y como siempre buscamos traerle un tema que pueda tener el mayor interés posible. Hoy vamos a hablar de los puentes. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué? Bueno, pues es que los puentes tienen una historia desde la prehistoria. Y además de eso, cada puente, aparte de la necesidad que hace, tiene su propia historia. Por pequeño que usted vea un puente, yo siempre recuerdo que los familiares de mi esposa, cuando van, siempre dicen, me voy a tirar del puente de Poña. Poña era una señora que el puente era una pequeña tabla que cruzaba, no más de 1 metro, para cruzar un pequeño botadero de agua, y era una forma de jugar con eso, una parte de humor de la familia. Entonces, pero está bien, ese puente, una réplica en miniatura de un puente, pero hay puentes de todos los tipos. Y las construcciones que se hacen, en madera, en acero, en hormigón con madera, en todas las modalidades. Y hoy en día, yo digo que la ingeniería, junto con la arquitectura, están jugando a la creación de esto, claro, sosteniendo siempre la capacidad de los ingenieros y de los mismos arquitectos, pero han hecho puentes que son buque insignia de muchos países. Ahí tenemos el puente de San Francisco en Estados Unidos, pero tenemos el puente de Turquía, que es un puente que es una simbología en Turquía. Y tenemos en todos los lugares. Ahí tenemos el puente de Brooklyn, que no solamente es un puente de tránsito de vehículos, sino que tiene una línea férrea y al mismo tiempo transporta gas y tubería de agua también. O sea que este concepto que el pequeño Larousse y Wikipedia lo definen como una estructura que de una manera u otra salva 2 accidentes geográficos, o en el caso de cruzar un río, pequeño o grande, y se define como puente. Estos puentes han tenido todo un diseño desde la época prehistórica, diciéndole que se entiende que los primeros puentes fue quizá un árbol que se cayó, cruzó un río, y de ahí quizá el hombre prehistórico entendió que eso le podía servir para cruzar del otro lado, y ahí surge la idea. Pero los romanos han sido los grandes creadores de este sistema de comunicación entre un lugar y otro, al hablar de los puentes, que al mismo tiempo le sirve de transporte de agua, con un sistema de canales, pero también lo hicieron con el fin de pasar las carrozas, los caballos tirando estas carrozas, y esto también es un tipo de puente que se ha hecho. Pero en el mundo hay varios tipos. Tenemos, por ejemplo, que China se lleva el récord con el puente más largo del mundo, un puente de 164.8 kilómetros de longitud. Y este es una vía férrea que lo usan los chinos y que tiene muchísimos años. Pero también está el puente más antiguo del mundo, un puente que tiene más de 10.000 años. Trabajaron una roca grande de unos 3 metros y la fueron cortando y la hicieron plana y la pusieron sobre dos extremos, y todavía se conserva ese puente. Estamos hablando de más de 10.000 años. En Perú hay un puente colgante
que forma parte del patrimonio cultural de la UNESCO, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y este puente ha sido sometido a muchas restauraciones para conservar su estructura bajo los lineamientos que lo hicieron la cultura inca. O sea que no tampoco es de ahora, es de la cultura inca. Es un puente colgante que ha permitido y que permitió a aquella cultura usarlo como un mecanismo de comunicación entre un lado y otro. Pero la historia está sentada en cualquier parte del mundo. Yo he dicho en algunas reuniones que he tenido con grupos de amigos y colaboradores de que hay que buscar en la historia a este tipo de construcción, de ingeniería, y que cada una tiene su propia historia. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando se hizo la carretera Moca-Santiago, que fue en el periodo del gobierno de don Antonio Guzmán, que esa carretera se levantó y se hizo un poco más ancha. Se levantó porque cuando llovía en la zona del Licey al medio, se inundaba la carretera, porque las aguas que venían de la parte norte, de la parte alta, hacían el descanso ahí, entonces la carretera se inundaba de agua y los vehículos tenían que transitar lo que podían sobre ese canal de agua. Al levantarse la carretera y se hicieron unas cañadas, unas zanjas a ambos lados, unos drenajes, entonces vino un segundo problema, que en la parte norte se inundaban las casas que estaban ahí y la carretera no volvió a inundarse más, porque ya estaba sobre el nivel de las aguas que venían. Pero en Pontezuela había un puente, pero ese puente era muy estrecho para el ancho que se le había puesto a la carretera. Y ese puente se hizo uno nuevo, que es el que usamos de Liceo de Moca para Santiago, y se dejó el otro abandonado. Fue entonces cuando se decidió, hace pocos años, que yo 7, 8, 10 años, no recuerdo, que se decidió ampliar a 4 carriles desde la parte de la Rafael Vidal o el mismo Pontezuela, ampliarla y llegar aquí hasta la zona donde están los impuestos internos, que hay ferreterías, ese tipo de cosas. Se amplió hasta ahí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el puente que había sido abandonado se volvió a reutilizar. Y cuando venimos de Santiago para Moca, encontramos, ese es el que usamos, que estuvo abandonado por un tiempo. Lo que dice que la calidad de esas construcciones es muy buena. Yo entiendo que ese puente junto con otro se hicieron en la ocupación del 1916, la ocupación norteamericana, que construyeron muchísimos puentes. Ahora, la historia es esa de ese puente, pero podemos encontrar una serie de historias en muchos lugares del mundo y que lo tienen como buque insignia. Por ejemplo, yo conozco de países que el puente para Navidades es decorado con los elementos propios de la Navidad, y otros que lo dejan preparado no como Navidad, sino como con luces, y lo ponen de acuerdo a una fecha importante que se celebra, por ejemplo, un día del cáncer, lo prenden con los colores del cáncer, o un día especial del autismo, se ponen los colores, o sea, se usan esas luces acorde a ese tipo del día que se celebra. Y esos países tienen el gran orgullo de llevar ese mensaje y usando este tipo de construcción. Ahora bien, cuando hablamos de puentes y decíamos que lo hay combinados de hormigón con madera. Yo recuerdo estando con unos 5 años, 7 años, la carretera que une a Juan López con San Víctor,
a través de cuero duro. Ahí hay unos 5 puentes promedio, 4 o 5 puentes. Y yo recuerdo que muchas veces esos puentes no estaban bien comunicados porque sobre la estructura de las piletas de hormigón, lo que se ponían eran vigas de madera, unas vigas que se trabajaban, o sea, cuadrada, un promedio de una 10 pulgadas o 20, o 12 pulgadas de ancho, lo mismo que de alto, eran cuadradas y se ponían y se amarraban con unos tornillos largos sobre el mismo pavimento, pero con el tiempo de la lluvia se iban maltratando esas vigas y a veces yo recuerdo que para pasar un vehículo tenía que ponerse una persona adelante para irle diciendo, pues quizás de las 8 vigas que llevaba el puente, quizás nada más tenía 4. Entonces había que hacer un maratón para poder cruzar sobre las vigas, cuestión de que el vehículo no se cayera. Había pocos vehículos en la época, pero ese tipo de sistema existía y todavía hay puentes de madera. Otros lugares, esos puentes de madera que lo hacían no con vigas ya tan fuertes y no más sencillas, lo que le ponían le ponían encima un techo, cuestión de que el agua no maltratara la madera, y esto le permitía entonces que fuera más extensa, más larga la vida de esa estructura en madera que comunicaba 2 comunidades. Y podemos decir que ahí subiendo en la cumbre había uno que no hace mucho tiempo se le quitó el techo, pero que ahí había uno que le dicen, los comunitarios le hablan de las puentes o los puentes, porque hay 2 puentes que comunican, uno que está en la carretera Moca-Jamao y otro que da a esa entrada. Es decir que fíjense cómo el ser humano fue moldeando y usando distintas alternativas que le permitían usar los puentes. En muchos países del mundo tenemos entonces puentes icónicos y tenemos un puente, por ejemplo, recientemente la historia, la noticia del mundo nos dieron a conocer la fatídica noticia de que un barco que transportaba contenedores, esto fue en Estados Unidos, chocó con una de las bases de las piletas del puente y lo derribó. De hecho, ya hoy la prensa confirma que las personas que no aparecieron, 1 o 2, ya lo declaró como muerto, porque iban vehículos cruzando por encima del puente. Esto fue un asunto de descuido de los tripulantes del barco, que chocó y le dio a la parte de abajo, y esto trajo esta catástrofe. Un puente de muchos años y que además, pero no porque estaba en malas condiciones, sino el gran uso, que dicen que la restauración, volverlo a hacer de nuevo, se llevaría entre 5 a 10 años, porque es una estructura de mucho beneficio para esa ciudad de Estados Unidos. Es decir, que nosotros tenemos en cada estructura de estas que comunican, ya sea montañas o accidentes geográficos o ríos, tenemos una historia de lo que es el puente para comunicar, pero al mismo tiempo la misma, como hemos dicho, de los incas, ese que es declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tenemos el caso en Grecia, que está el puente más antiguo, que es un puente que hizo sobre una roca adosada, y otros que se elevaron, y es la técnica que más se ha usado, sobre el arco, usando el arco. O sea, el primer puente sobre arco se hizo con piedra y se fue colocando una sobre otra. O sea, es como un adosamiento de piedra, de espalda una a la otra. Se fue sacando un poquito de cada piedra hacia la parte exterior, de manera que formara un arco. Y ese arco
es lo que permite que la carga se distribuya a los extremos. Y eso, claro, sabemos que cuando el arco y la bóveda desde la ingeniería y la arquitectura se desarrolló, permitió que todos los procesos constructivos avanzaran mucho más, porque permitió hacer puertas más grandes, ventanas más grandes. El hecho de que antes de eso quizás la puerta más grande era el tamaño de la piedra que aparecía más larga, porque no había, pero con el arco se permitió este tipo de cosas. Es decir que en todo este aspecto los puentes tienen toda una cultura y un orgullo que llevan los comunitarios de cada país, de cada comunidad, de cada región, sobre esta estructura que comunica no solamente cultura e historia, comunica necesidades de desplazamiento del propio ser humano. Y quiero concluir con una canción, con las letras de una canción que hizo muy famosa el cantautor dominicano Manuel Jiménez, y era una canción con sintonía de protesta, era de corte social. Y él decía en esa canción que en una ocasión los comunitarios se pusieron de aquel lado del río pidiendo un puente para el río. Las autoridades posteriormente le construyeron el puente, pasó un tiempo y luego los comunitarios se pusieron sobre el puente pidiendo un río para el puente. Muchísimas gracias, señores, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, licenciado Amable Guzmán, por compartir aquí Partiendo de Cero en Acceso. Dentro de 15 días martes le esperamos con pinceladas culturales, educativas, de enseñanza para los amigos de NJ Productora. Así será. Judith Valdés y Nicolás Grullón, NJ Productora. Acceso sin límites, la mejor vía de estar comunicados.